Shalom a todos, bienvenidos a un video muy poco común en nuestra página, que nos reunimos tres personas a hablar un tema que es muy polémico, porque ha causado polémica en estos últimos siglos, y es Isaías 53. En este video ustedes van a escuchar análisis desde bastantes ángulos, desde el lado histórico, desde el lado lingüístico, desde el lado rabínico, y ustedes van a ver una perspectiva de Isaías 53 que no les habían enseñado antes y que vale mucho la pena porque, como me gusta decir en mi página, no coman cuento. Y aquí empezamos. Tenemos de invitados a Irving Gattel. Quien no lo conoce, pues busquen en Google, van a tener un sinfín de información. Tenemos a Luis del canal Lick Levy, que también tiene un canal de YouTube bastante grande con mucho contenido académico que también trata de temas sobre Tanakh, sobre historia. Y bueno, gracias a ustedes dos por estar aquí. Un placer, Jacob. Ya sabes que cuando quieras estamos aquí. Gustote, Jacob, de veras un gusto que me hayas invitado. Bueno, Irving, ¿podrías decirnos sobre Isaías 53 desde un aspecto histórico? Y por supuesto, mira, en este caso, la disciplina desde la que se aborda, porque estamos hablando de un texto, entonces es la crítica textual. El objetivo original de la crítica textual, pues, es tratar de acercarnos lo más posible al texto original, o sea, como originalmente fue escrito. Ahora bien, esto obviamente conlleva muchas cosas y en este caso me voy a abocar a el sentido, o sea, la exégesis del texto en su contexto original. Y esta es la parte interesante porque estamos hablando de un texto que se escribió varios siglos antes de la aparición del cristianismo, pero también de la consolidación del judaísmo rabínico. Entonces, obviamente, cuando hacemos el trabajo de crítica textual y el trabajo de exégesis, tal cual se debe de hacer técnicamente, nos alejamos un poco de las apreciaciones tanto del judaísmo rabínico, pero muchísimo de las apreciaciones del cristianismo. Entonces, esto es básico para entenderlo, o sea, ¿qué fue lo que el autor originalmente quiere escribir y qué es lo que su público original le entiende? Que no es muy diferente a lo que el judaísmo entiende al final de cuentas, o sea, lo que podemos ver en la evolución de las ideas judías sobre Isaías 53 tiene que ver con la evolución también del pueblo judío, de la historia del pueblo judío, pero siempre dentro de un marco perfectamente coherente con el texto. Obviamente el cristianismo, al ser otra religión, pues va a tener una perspectiva distinta y esto, así de entrada en términos técnicos, históricos, no se trata de juzgar si está bien o si está mal, simplemente pues es lógico, si tenía que ser. Pero bueno, entonces vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. En términos académicos, Isaías 53 se identifica como fragmento, como una porción de todo un texto que es más amplio y que son los capítulos 40 al 55 de Isaías, lo que en la academia llamamos el Deutero Isaías. ¿Por qué? Porque sabemos que es una especie de libro autónomo que fue insertado en el libro del profeta Isaías, una costumbre que era evidente en el judaísmo antiguo, porque por ejemplo vemos también esto en Proverbios. En el libro de Mishlei, de Proverbios, vemos que todo el libro está atribuido al rey Salomón, pero en los últimos capítulos, los últimos dos capítulos son de otros autores. O sea, por alguna razón, alguien decidió insertarlos ahí, porque bueno, hay una coherencia con el resto del libro. Entonces, no tiene nada de raro encontrar unos textos donde hay inserciones. Entonces, Isaías 40 al 55, desde la perspectiva académica, se considera un texto no original del profeta Isaías, es decir, que no fue escrito en el siglo VIII, antes de la era común, sino ya para la segunda mitad del siglo VI, antes de la era común, digamos en los momentos previos a que Ciro está por conquistar Babilonia y los judíos están a punto de recibir el permiso de regresar a su tierra. Y es que este es el tema de Isaías 40 al 55, la restauración del pueblo de Israel bajo, digamos, el patrocinio del emperador Ciro, a quien se le menciona explícitamente en el capítulo 45. Entonces, desde la crítica textual, esto es como se ve, no nada más a Isaías 53, sino toda la sección de Isaías 40 al 55. Entonces, esto es fundamental entenderlo porque Isaías 53 entonces es parte de un discurso que tiene que ver con la restauración de Israel que se va a vivir bajo el gobierno de Ciro. Y esto es básico para descartar que estemos hablando de lo que en cristianos se dice una profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque en toda esta sección jamás se va a hablar de la restauración del trono de David. Y es lógico, el trono de David no fue restaurado después del exilio. Y digamos, esta restauración que se da del reino de Judea, lo repito, va a ser
bajo la tutela política de un emperador extranjero, del emperador Ciro el Persa. Entonces, no hay restauración del trono de David, no hay un contenido mesiánico aquí. El autor de todo este texto está consciente de ello. Y por eso el nombre de David jamás aparece en todo este discurso. Y lo que sí aparece, pues en el capítulo 45, versículo 1, bueno, desde el 44, desde el final, ¿no? Que viene diciendo, que dice a las profundidades secaos y a tus ríos haré secar. Luego dice el versículo 28, capítulo 44, 28, que dice de Ciro, o sea, Ciro el persa, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y luego empieza el capítulo 45, versículo 1. Así dice el Señor a su ungido, Limeshijó, a su Mesías, es lo que dice textualmente en hebreo. Dice a Ciro. ¿Por qué le dice Mesías? Bueno, pues porque en este tiempo el término Mesías es un término de la jerga política. O sea, para el judaísmo, al final de cuentas, Mesías nunca tuvo una connotación mágica. Es la forma de referirse a alguien que ha sido ungido como rey. Y es un tecnicismo como para nosotros hoy sería primer ministro, señor presidente, etcétera. Entonces, por eso se le puede poner a Ciro, pues porque él era el rey de los persas. Había sido ungido como rey de los persas. Y en este sentido, el autor está simplemente mostrando que eso ha sido también voluntad de Dios y por eso Dios mismo está diciendo a Ciro, mi ungido. O sea, yo lo puse ahí para que él haga lo que yo quiero. Es de lo que está hablando el pasaje, ¿no? Pero entonces, estamos hablando de una restauración de Israel en la que no va a haber una independencia política, por lo tanto, el linaje de David no va a recuperar el trono y por lo tanto no estamos hablando de la restauración mesiánica en los términos que el judaísmo le entiende, ¿no? Ahora, eso va a quedar perfectamente claro en el capítulo 40, o sea, donde inicia el discurso, versículos 1 y 2. Se consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo ya se cumplió, que su pecado fue perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Fíjense cómo aquí ya empieza, sí se mete con el tema del perdón de pecados. O sea, esto es fundamental. Y bueno, ahorita no voy a poder entrar en todos los detalles del texto, obviamente por cuestión de tiempo, pero lo que vamos a descubrir en el análisis detallado de toda esta sección de Isaías, cuando empezamos ya a leer entre líneas, es que evidentemente hay un dilema teológico para el pueblo judío en este momento, para el pueblo judío que está en Babilonia al final de lo que fue el exilio. A nosotros nos es muy fácil ya verlo así porque sabemos que ese exilio terminó, pero hay que ponernos en el papel de judíos que estaban exiliados en Babilonia y que de repente hay un tipo que les está diciendo, Ciro nos va a permitir regresar, y los judíos reaccionan diciendo, ¿cómo crees? O sea, así de fácil, o sea, así de sencillo es este asunto, y lo que reflejan las diatribas, o sea, todas las cuestiones con las que este autor cuestiona y critica en estos 16 capítulos, es que muchos judíos pensaban que el pueblo de Israel era una nación ya juzgada por Dios, sentenciada a la destrucción, por eso había sido destruido el Beit HaMikdash, por eso estaban en el exilio en Babilonia, y bueno, de eso ya no se regresaba. Nunca se había visto que una nación se restableciera de algo así. Entonces, por eso el profeta empieza diciendo, consolaos, consolaos, el tiempo ya se cumplió, nuestros pecados ya fueron perdonados. Y va a decir algo rarísimo, que no tiene lógica aparente desde la ética judía. Doble se nos ha castigado por la mano de Dios por todos nuestros pecados. ¿Por qué? Pues se supone que Dios, siendo un Dios justo, no te puede castigar dos veces por el mismo pecado. Pero esta es una frase crucial para entender después toda una dicotomía que va a estar manejando este autor a lo largo del todo el texto. Y aquí es en donde, bueno, luego va a entrar, va a presentarse este personaje de el siervo del Señor. A lo largo de toda esta sección hay 4 secciones poéticas que son llamadas por los académicos los cantos del siervo, pero el siervo es un personaje del que se está hablando toda esta sección. Y luego vamos a tener frases tan contundentes como por ejemplo en el capítulo 49, versículo 3, lo leo nada más ese, dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. O sea, ahí es en donde nosotros insistimos, es explícito,
sea, ¿quién es el siervo del capítulo 53 de Isaías? Pues bueno, aquí en el 49 está diciendo que es Israel. ¿Cuál es la duda? Pero entonces luego te dice, ¿no? Por ejemplo, versículo 6, viene la contraargumentación cristiana. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Entonces dicen, obviamente no puede ser Israel, porque aquí te está diciendo que él es el que va a levantar Israel, entonces tiene que ser otra persona, tiene que ser el Mesías, es la lógica cristiana. Bueno, por eso señalaba yo que es tan importante el planteamiento de la dicotomía desde el inicio de todo el discurso, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados el pueblo de Israel. ¿Por qué doble? Bueno, repito, no voy a poder entrar en todos los detalles, pero lo que se deduce, lo que se lee entre líneas del texto, es que el autor está consciente de que en este momento, todavía en el exilio, hay un choque generacional. Hay una brecha generacional entre los judíos que fueron tomados por los babilonios y llevados al exilio y los judíos que ya nacieron allí. Donde mejor podemos ver el problema generacional, el problema teológico que provocó esta situación, es en un pasaje que se escribió durante el exilio, es decir, pocos años antes de esto, y es el capítulo 18 del profeta Ezequiel. Si ustedes lo recuerdan, es un capítulo donde comienza diciendo, acuérdense que hay un dicho que dice, bueno, aquí lo leo, dice, versículo 1, dice, vino mi palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es un refrán que se refiere a que los padres hicieron algo y los que están pagando las consecuencias son los hijos. Entonces, Ezequiel va a desarrollar todo un discurso en este capítulo 18, en donde explica cómo los hijos no son responsables por los pecados de los padres. Y de ahí va a venir esta famosa parte donde dice, versículos 19 y 20, dice Ezequiel, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿De qué nos está hablando Ezequiel en todo este capítulo? Que sí, Israel está en el exilio, pero hay dos generaciones, los padres y los hijos. Los padres son los culpables, los que cometieron los pecados que llevaron a la destrucción de Jerusalén y que provocaron el exilio. Los hijos no. Los hijos nacieron con esta consecuencia, pero son inocentes. El autor de Isaías 40 al 55 va a retomar esta dicotomía y todo el tiempo va a hablar de dos Israeles, literalmente, de uno que es pecador y otro que es inocente, de uno que ha sido castigado por sus pecados, pero de otro que es limpio y sin mancha. Y este otro Israel es el que va a redimir al anterior. O sea, es un Israel levantando al otro Israel. Es un Israel que al restaurar la nación le va a permitir al otro, permítanme, Dorito, que me está entrando una llamada, ya, es otro Israel, es un Israel que le va a permitir al otro Israel, pese a sus pecados, restaurarse. Y por eso vamos a encontrar pasajes, por ejemplo, porque es otra clásica, ¿no? De los argumentos que presentan los misioneros cristianos, que el siervo, según Isaías 53, es inocente. ¿Cómo podemos decir que Israel es inocente? Digo, bueno, pues lo dice la Biblia, no lo digo yo. Isaías capítulo 43, cuando dice al final de cuando dice al final del capítulo 43, hablando de una época en la que el templo, el Beit HaMikdash, está destruido, dice, no me invocaste, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, Israel, no me trajiste los animales de tus holocaustos, y a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. O sea, es muy evidente que estamos hablando de la época en la que como no hay Beit HaMikdash, no se pueden presentar los sacrificios de expiación. Y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.
¿Por qué en el capítulo 53 Israel ya es presentado como alguien sin pecado? Porque en el capítulo 43 Dios le dijo, yo no me voy a acordar más de tus pecados. Los borro por amor de mi nombre. Y aquí la parte crucial que tenemos que entender del capítulo 40 de lo que leí del Consolaos, Consolaos, pueblo mío, de esta porción del capítulo 43 e incluso lo que podamos agregar del capítulo 18 de Ezequiel, que es un texto contemporáneo, es que en todo momento se está hablando de la redención de Israel, del perdón de los pecados de Israel, sin la intermediación de nadie. Es un asunto entre Israel y Dios, no hay intermediación de nadie. No cabe esta figura que luego el cristianismo va a desarrollar de un Mesías, como diría Pablo en el Nuevo Testamento, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso no existe en ningún momento en las ideas del texto. Entonces, ¿por qué Isaías 53 no se refiere al Mesías? Por la simple y sencilla razón de que eso rompería con toda la lógica del discurso completo que dice Isaías 40 al 55. La única alternativa cristiana en este sentido es salirse por la tangente. Además habla de un tema, pero en el capítulo 53 habla de otra cosa, y entonces, bueno, ahí cambia, ¿no? O sea, es el jugar al, bueno, dice que sí, pero significa que no, y cuando alguien medio dice que sí, medio dice que no, entonces voy a interpretar y voy a entender lo que a mí se me pegue la gana, que eso va en contra de todas las normas de la exégesis rigurosa. Aquí simple y sencillamente tenemos un pasaje que no se refiere en ningún momento a la restauración del linaje de David en el trono de Israel, por lo tanto no es mesiánico. Y tenemos, por supuesto, un pasaje donde se habla todo el tiempo del perdón de los pecados de Israel, pero sin intermediaciones. Es un asunto directo entre Dios y su pueblo. Punto. Entonces no es necesaria la figura de este Mesías sufriente. Y bueno, entendiendo eso, podemos entender la característica fundamental de cómo está redactado Isaías 53. Siempre que se habla de los sufrimientos del siervo, se habla en pasado. Siempre que se habla de la restauración del siervo, se habla en futuro. Por eso la exégesis rabínica posterior, eso recupera esta idea y pone que esa restauración futura sí tiene que ver con el tiempo mesiánico, extendiendo, digamos, proyectándose hacia la restauración plena de Israel, que evidentemente no se dio en el año 539 antes de la era común, o sea, fue una restauración parcial. Y por eso decía que al final de cuentas la exégesis rabínica sí es coherente con el contenido de toda esta sección. Pero bueno, entonces aquí estamos hablando de que el capítulo 53 de Isaías no es una profecía sobre los sufrimientos del siervo, porque en el momento que está escrito, en el momento que alguien se siente escribir, los sufrimientos del siervo ya ocurrieron, son tema del pasado. O sea, dice, por ejemplo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos, pasado de él nuestro rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, llevó nuestras enfermedades, etcétera. Todo un tiempo pasado. El sufrimiento ya ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando se está escribiendo esto, Israel ya fue destruido por los babilonios. Dicen, ¿y en qué sentido murió? ¿Cómo que en qué sentido murió? Los babilonios no te trataban con amabilidad. Cuando los babilonios y los asirios antes de ellos te destruían, significa que te destruían. Israel era una nación muerta en este momento. Nadie consideraba la posibilidad, no nada más de que Israel, sino todas las demás naciones pequeñas de toda la zona que fueron conquistadas por asirios y babilonios, nadie consideraba la posibilidad de que se restauraran, porque aparte los asirios y los babilonios mezclaban poblaciones. Ahí está todo el relato de cómo fue el caso del reino de Samaria, de las 10 tribus del norte, cómo los asirios se llevaron unos, trajeron otros, se revolvieron, y por eso los samaritanos van a desarrollar una identidad distinta históricamente a partir de ese momento. Entonces, asirios y babilonios llegaban a destruirte. ¿Qué pasó con los amorreos? ¿Qué pasó con los filisteos? Fueron otros grupos que todavía existían al final digamos, hacia el año 587, cuando llega la invasión babilónica a la zona, pero después de esto, o sea, cuando llega la etapa persa, todas esas naciones ya no existen. Bueno, Israel era otra de las naciones que había muerto en ese proceso de invasión. Y por eso Isaías 53 va a hablar de un siervo que ya murió, pero que ya murió. Eso fue en el pasado. Y lo que viene ahora es la restauración. Entonces, a nivel de crítica textual bíblica,
todo lo que se nos expone en este capítulo solamente nos permite una interpretación coherente, lógica y consistente con todo el contexto histórico de este texto. Lo único que coherente es que Isaías 53 habla de Israel, no del Mesías. Mm. Eh, Les decía, aquí siempre te van a decir, pero es que parece que más adelante empezaron a identificarlo con el Mesías. No, 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 no me vengan con cuentos. Me quieren citar ahí algunos fragmentos de los rollos del Mar Muerto. O sea, no hay ningún fragmento en el rollo del Mar Muerto donde se diga que aquí habla del Mesías. Hay fragmentos en donde se toman pasajes o ideas de aquí y se aplican a otros contextos, pero eso es algo muy clásico de la exégesis judía, y eso lo vamos a ver mucho en el Talmud, cómo se extrapolan frases bíblicas, independientemente del libro que sea, y se aplican a otros conceptos, bueno, a otros momentos o a otras ideas, que es lo que en judaísmo entendemos como el Kal Vajomer. O sea, tomamos ideas pequeñas para ilustrar situaciones grandes o ideas grandes para ilustrar situaciones pequeñas. Lo que nos da luz en un lugar nos puede dar luz en otro lugar, pero jamás te vas a encontrar un texto que diga Isaías 53 significa, habla del Mesías. Las leyes básicas de la exégesis rigurosa establecen, te obligan a dejar que el texto hable por sí mismo. Porque hay académicos, incluso académicos serios, que todavía tratan de meterle ahí a ver si encontramos algún sentido que podría ser mesiánico? ¿Por qué? Porque después hay otra religión que va a decir que esto profetizó el Mesías. Es decir, es una idea o es un esfuerzo pretendidamente exegético que no surge del texto de Isaías 53 por sí mismo, surge de lo que vino a decir otra religión después. Ya en el momento que estás intentando encontrar en el texto original ese contenido que viene de afuera, estás haciendo un trabajo exegético sin rigor. Y eso entonces ya no es exégesis. La exégesis obligatoriamente se basa en lo que dice el texto y en entender lo que dice en su contexto. Y cuando haces ese análisis riguroso, aquí no hay vuelta de hoja. Isaías 53 habla de Israel y se refiere al momento en que iba a ser restaurado del exilio en Babilonia. Punto. Eso no se debería ya ni siquiera de discutir. Y la gran mayoría de los académicos y de los especialistas lo admiten, lo dicen. O sea, la idea cristiana del Mesías sufriente y todo esto, pues es un constructo teológico cristiano posterior que surge de otros intereses, no surge de aquí. Por eso, de hecho, por eso, Isaías 53 a nivel exegético cristiano ni siquiera es importante en el Nuevo Testamento. Son como una o dos veces que se hace una referencia muy vaga. Todavía en tiempos en los que se elabora el Nuevo Testamento, estamos hablando casi hasta mediados del siglo II, Isaías 53 ni siquiera ha permeado todavía. El primer autor que se va a aventar toda una explicación así bien detallada y bien desglosada relacionando Isaías 53 con esto va a ser Melitón de Sardes por ahí del año 160. Entonces, sorry, desde el punto de vista de la crítica textual, aquí no hay vuelta de hoja. Isaías 53 habla de Israel, Mesías no tiene nada que ver acá. En la lógica de toda esta sección, Israel ha sido perdonado sus pecados y va a ser restaurado, pero sin la intermediación de nadie. El único agente externo que no es Dios ni es Israel y que juega un papel importante en todo, pero nada más pues porque es el patrocinador político, es Ciro el Persa. Punto. Se acabó. Listo. Irving, muchas gracias por esta aclaración. También cuando yo toque un poco del aspecto rabínico, también hablaré de eso. De hecho, también incluso en el Talmud se discute y se habla de que Isaías no fue quien culminó su propio libro. Vienen las personas de la Gran Asamblea más adelante, en fin. Em, Luis, vamos a una parte que es el Isaías que se conoce, las personas tienen el libro en español frente a ellos, en internet o lo que sea, pero hay otro Isaías que es el Isaías griego. Me gustaría, si puedes hablarnos un poco de este. Vale, perfecto. Pues ahí tenemos una especie de, digámoslo así, que os he hecho, bueno, digámoslo, unas diapositivas en las cuales el texto que se tiene en el Nuevo Testamento, digámoslo así, es, para explicarlo brevemente, es un texto que no es el hebreo, no es el texto de los, digámoslo así, de los masoretas, sino que el que utiliza el Nuevo Testamento es un texto en griego, que se llama el texto de la Septuaginta. Aquí quiero explicar algo porque
cuando hablamos de la Septuaginta, la gente tiende a pensar que es el tema del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de Moisés, es decir, la ley de Moisés, la Torá, etcétera, etcétera. Pero no, nos estamos refiriendo a todo en contexto, es decir, todos los libros que están en griego se les llama Septuaginta, pero cada libro es una cosa distinta. Job es algo distinto, Daniel es algo distinto. Además, para aquellos que conozcan el texto de la Septuaginta de Daniel, tiene también lo de Beli y la serpiente o Beli y el dragón, tiene a Susana, es decir, que son textos totalmente aparte, digámoslo así, del Pentateuco. Pero todo se llama Septuaginta o todos se llaman la Biblia en griego, vamos a decirlo así. Entonces, lo primero que quiero explicar es esto, que vamos a diferenciar entre Pentateuco, porque mucha gente dice, no, la carta de Aristeas, ¿no? Nuestro amigo Carlos Blanco, y la carta de Aristeas, que dice, no, es que ahí tal, no, este texto, como estáis viendo en pantalla, es en torno al 140 al 146, más o menos, que se crea en Egipto, en habla griega. Ahora, alguna persona dirá, ¿y qué fuentes tenemos? Pues tenemos la fuente de Ben Sigá, es decir, que posteriormente va a citar este texto, y si, no sé si puedes la siguiente diapositiva, Jacob, para que no sé si se puede ver. La siguiente, esta que brevemente, el que quiera que lo pause, me refiero, porque si al final no es tan importante, esta y la siguiente, Jacob, son citas de Flavio Josefo, en la cual aquí nos explica claramente cómo, digámoslo así, eh, este grupo, pues digámoslo, fue a Egipto, desde Israel fue a Egipto, y desde Israel, en Egipto, digámoslo así, crearon en Leontópolis, Heliópolis, un templo que era igual que el de Israel. Y eso por eso provocó una ruptura con el grupo de Israel. ¿Por qué? Porque claro, no se podía, según Devarim, crear un templo fuera de donde tenía que construirse el templo. Es decir, no puedes construir un templo donde tú quieras. Estaba prohibido. Entonces este grupo, digámoslo así, fue por su lado, a pesar de que ellos siguieron llevando ofrendas y yendo a Jerusalén, era un grupo aparte. ¿Por qué? Por eso mismo. Entonces tenemos estas citas que están en Flavio Josefo, están en Mesigá, hay muchas citas a estos textos del Isaías, pero básicamente, para que la gente lo entienda, es un grupo que está huyendo de la época griega, se va a Egipto, en Egipto Leontópolis y Heliópolis recibe un permiso de Cleopatra y Filometor para crear un templo, construir un templo, y uno de esos, digamos, que apoyan a los onías, crea digámoslo así, este texto. Básicamente es eso, así que en la siguiente diapositiva yo creo que se va a ver bien. Esto la gente que lo pare, digámoslo así, y lo lea, lo vaya leyendo, bueno, vamos a leer todos. Y la siguiente diapositiva que os va a enseñar Jacob, os tenéis que fijar en el tema de Cartago. ¿Por qué hemos dicho que es del 140 al 146 si a lo mejor la primera cita que tenemos es del 110 antes de Cristo? Porque si os dais cuenta, aquí hay lo que se llama un contexto histórico diferente al que tiene el propio Isaías. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, en vez de aparecer Tiro, aparece Cartago. ¿Por qué? Porque se está haciendo una adaptación histórica al texto que está en Isaías. Entonces, claramente aquí vemos, en esta adaptación, digámoslo así, histórica, es decir, una adaptación, digámoslo, del pasado, una reinterpretación a los hechos que están ocurriendo en la actualidad. Se está viviendo una guerra púnica y entonces estamos entre el 140 al 146, es cuando esta es la datación de este texto. Es decir, la datación es esta. El autor es claramente un judío helenístico, griego, que vive en Egipto y se crea que es un miembro de los que apoyan a estos onías que habían huido. Como digo, que la gente lo pare y lo lea, porque al final, si no, estamos aquí hasta mañana y no vamos a poder. Así, la siguiente la puedes pasar porque también la siguiente, si te das cuenta, es lo mismo. Aquí otra vez tenemos lo mismo, es decir, tenemos el texto mismo, que es el de, digámoslo así, es el texto que es el mismo, es Isaías 23, que lo podéis leer en cualquier sitio, ahí aparece, en vez de Tiro, lo han cambiado por Cartago. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Pues la importancia la vamos a ir viendo según vayamos pasando a las siguientes páginas. La siguiente, Jacob, esta es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí vemos algo que para mí es muy importante. Este texto está sacado del libro de Natalio Fernández Marcos, que con muchísimos autores, que si quieren, luego Jacob seguramente os va a poner ahí una cita.
de la página y todo. Digámoslo así, como dice aquí, este texto del Isaías no es una traducción libre, sino que es la primera interpretación del libro. Estamos ante un texto que está interpretado. Como vemos aquí, te ponen 3 ejemplos, hemos utilizado uno de ellos con Cartago, otro de aquí lo vamos a ver también. Se hace una interpretación del libro, es decir, el texto no es una traducción textual, sino que es una interpretación del libro. Entonces ya el autor está interpretando en base al sitio en el que vive, el contexto en el que vive, el momento en el que vive y bajo la influencia en el lugar donde la está escribiendo, es decir, en el mundo griego. Habla griega, etcétera, etcétera. Pues el texto está en griego koiné o koine. Así más o menos, yo creo. La siguiente, Jacob, yo creo que se entiende bastante bien. Aquí dice, aquí es lo primero que tenemos que, ya empezamos con el tema del Mesías. Vemos aquí que dice, el Mesías esperado en Isaías 9 no se refiere a un rey, es decir, ya esto es chocante con por ejemplo, una visión de los fariseos, porque hay que tener en cuenta que el Jesús, que digámoslo así, está vamos a decirlo así, que la gente tiene una visión de un Jesús, ese Jesús, que digámoslo así tiene la gente, Jesús Mesías es un Jesús fariseo. Es decir, el concepto que tiene el cristianismo de Mesías es un Mesías fariseo que no se tiene en la diáspora. Entonces, aquí no se está esperando un rey, que para un fariseo, ¿cómo no se va a esperar un rey, un Mesías rey? Sino que es un gran mensajero que proclama y anuncia la paz. Esto se ve también en Filón de Alejandría, se ve incluso en algunos textos de Flavio Josefo se está hablando sobre ello, es decir, vemos claramente que hay un contexto diferente. Vamos a ver que ya se enfatiza en un término de salvación, de rescate. ¿Por qué? Porque básicamente, como se puede ver en el texto, de rescate, etcétera, etcétera, es porque es un grupo que vive en Egipto y tiene como una promesa de retorno a Israel. Entonces tiene que haber una salvación, un retorno a Israel. Y eso es lo que te está diciendo el texto. Entonces, continuamente se va a hacer un énfasis en una ley, se va a hacer un énfasis en la salvación, se va a hacer un énfasis, por ejemplo, hay un cambio que dicen, ¿por qué justificamos que hay un templo? Pues porque en Isaías dice que habrá un templo en Egipto y ellos dicen, bueno, pues el mismo que Jerusalén, evidentemente eso no se podía, estaba prohibido, pero sucede. Entonces, claro, aquí vemos, el Mesías espera en Isaías 9:6 no es el mismo que tienen los fariseos. Y Sion, a pesar de ser una ciudad principal, también se cambia como si fuera Egipto. Egipto se cambia de ciudad desolada, por ejemplo, a una ciudad principal. Entonces, seguimos con aquí abajo, en el párrafo de abajo, quiero que la gente lo lea. Dice, en esta época era frecuente en los círculos ilustrados de escribas y sacerdotes la interpretación de los libros proféticos en clave de profecías y cumplimiento de esperanza. Sigue la siguiente, Jacob. Aquí, esta es la parte, esta ya empezamos, ya hemos visto el tema del Mesías, es decir, hemos visto que el Mesías ya se interpreta de una forma distinta al fariseo, que eso hay que entenderlo, es que es un concepto distinto, pero es que aquí vemos lo siguiente, se hace eco bueno, de personajes del pasado con acontecimientos contemporáneos o inmediatos futuros que podrían estar legados. Sí, sí, se oye bien, ¿no? No hay problema, ¿no? Se oyó bien. Sí, vale. Entonces dice, este esfuerzo de interpretación se percibe claramente en Isaías, de sus oráculos o visiones se desprende un sentido posible. Esto lo hemos visto con Cartago. Es decir, aparece Tiro. ¿Y por qué aparece Cartago? Porque están viviendo una guerra púnica. Entonces, claro, se adapta ese texto a los acontecimientos que está ahí, porque tú estás explicando a una gente y a esa gente tiene una cultura diferente, un idioma diferente y tienen que adaptarlo, reinterpretarlo y están usando el texto de Isaías para su época, a pesar de que evidentemente el texto habla de Tiro o el texto está en pasado, lo vamos a ver en Isaías 7, en Isaías 8, el tema de la Virgen, por ejemplo, se va a interpretar como un futuro, como una profecía que no se ha cumplido, es decir, está reinterpretado un texto que siempre está en pasado como si fuera ahora mismo en presente a los hechos que están aconteciendo en ese momento. Es decir, no es, digámoslo así, es un texto traducido literalmente, eso se tiene que entender. Y lo vamos a ver también vamos a poner algunos ejemplos también, que la siguiente ya, Jacob, vamos a poner los ejemplos, unos ejemplos muy rápidos para que la gente lo entienda. Esto por si alguien quiere, digámoslo así, estudiarlo más o leerlo más, os hemos puesto esto, lo podéis hacer las personas que estéis en pantalla. Si quiere alguien extender esto, pues que lo pare, que lo busque y que lo mire. Lo dejo ahí para que la gente lo busque, pero no lo tocamos porque si no es un directo y vamos.
Vamos a la siguiente, ya con los ejemplos de Isaías. Ahora vamos a explicar en la siguiente diapositiva a un poquito de zoom y lo explicamos brevemente. A partir de ahora vamos a explicar lo que se llama las influencias de la cultura griega. Es decir, en el texto del Isaías griego hay influencia de la cultura griega. Lo vamos a ver, tanto la influencia de la cultura como la influencia de la mitología como la influencia de los dioses. Aunque dioses y mitología estaría junto, va a haber seres mitológicos y dioses griegos. Lo digo por una sencilla razón, porque va a haber esta influencia en este libro de Isaías. Este libro de Isaías, luego lo vamos a ver después, va a ser utilizado por Jerónimo y vamos a ver cómo llega a las Biblias cristianas. Entonces, la Biblia cristiana que tienen todos los cristianos no es el mismo texto de los masoretas que tienen los judíos. Por ende, da lugar a interpretaciones distintas, como hemos visto, o un Mesías distinto, o una interpretación distinta y a un mensaje distinto. En este caso, para aquellos que quieran leerlo, quiero, Jacob, si te fijas, si puedes fijarte, abajo en el 22 sale Esparta. No sé si te das cuenta, en el 22 sale Esparta. Y en torno a todos estos ropajes aparece como una especie de púrpura, ¿no? Dice, los vestidos rematados de púrpura del 21. Sin embargo, si en el Isaías que tenemos en hebreo se está definiendo perfectamente los ropajes de las mujeres hebreas, israelitas, etcétera, 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 aquí no. Aquí se está haciendo unos ropajes típicos de Alejandría. Entonces ya vemos que el que está escribiendo ese texto está transmitiendo ese texto de Isaías a la gente que está viviendo en ese momento con los ropajes típicos de Alejandría. La siguiente, este es Isaías 3, por cierto, por si la gente lo quiere buscar, es el Isaías 3. Este es el Isaías 34, que ya empezando al principio, en el 11 ya tenemos onocentauros, que es la mitad un asno y mitad una persona. Te lo digo por alguno que ha visto la película de Disney que aparece ese centauro que es mitad caballo, mitad hombre, esto sería como un asno y un hombre. Pero hay algo muy gracioso, en el 13 pone mansión de sirenas. Tenemos sirenas y tenemos onocentauros, es decir, tenemos una influencia de la mitología griega. Y esto va a ser traducido de una forma muy graciosa en los textos de las Biblias cristianas porque se va a traducir como una especie de dragón. No sé si lo habéis visto, y pone y dragones y tal, tal, tal en el Isaías, hay un dragón. Bueno, pues de aquí hay algo también muy interesante digamos, la Biblia cristiana que aparece tal, que son los onocentauros. Hasta 1970 se seguía escribiendo esto de onocentauros. Pero a partir de 1970 se ha intentado, a ver si alguien lo quiere, aparece hasta en la Wikipedia, si alguien lo quiere buscar, hasta 1970 se seguía utilizando onocentauros. A partir ya de los 70 ya nadie utiliza en la Biblia onocentauros y se ha ido cambiando por otros animales, se han ido intentando llegar más al hebreo y menos a este texto. Lo digo porque esta es la fuente del Nuevo Testamento y lo vamos a demostrar después. Ahora vamos a hacer un ejemplo tradicional que también le encanta a Carlos Blanco, que va a ser el siguiente, que son los dioses. Aquí tenemos el texto en Isaías 65:11, que Jacob le he subrayado la parte que dice ahí que tenemos que es Gad, que es un dios, y luego en la siguiente, si lo quieres leer, Jacob, si lo quieres leer, lo puedes leer, no te preocupes. Que es el texto de Isaías 65:11, si lo quieres leer, para que vea la gente que son ואתם dioses עובדי griegos. השם, משייכים את הר קודשי, ההולכים לגד. Ahí, ese. Y luego en el siguiente texto, vamos a ver para que יקר. para que la gente Ah. no diga, a lo mejor es que este está manipulando. No, no, para que lo vean ahí. Abajo es Meni. Lo puedes leer si quieres esa parte, que es aquí tenemos son dos dioses distintos. Si lo והממלאים quieres leer, למני ממסך. ahí está. Pues ahí tenemos, que la gente se quede en la cabeza con estos dos dioses. Tenemos un dios sirio y nabateo. Gat Meni, ya está. ¿Vale? Ok, este es el texto en hebreo. Isaías 65:11, se puede ir a cualquier texto Jabad o el que le dé la gana en línea y lo va a leer, ¿vale? Ahora, vamos a ver lo que pasa con el griego. Esta es la parte del griego. Está subrayado el Isaías 11, porque si os dais cuenta, han cambiado los dioses totalmente. Ya tenemos ahora mismo a Tique y tenemos a Gatos Daimon, que si ves abajo en el 11, la segunda línea pone Daimon, hay un Daimon subrayado ahí, ahí abajo pone Daimon. Ese Agathos Daimon es un dios serpiente protector del hogar. Y claro, esto, con el concepto que se tiene de Satanás como serpiente, es muy difícil decir que hay un dios que es protector del hogar y que se celebra, y bueno, que se le adoraba en Alejandría, porque claro, es bastante complejo. Y abajo tenemos a Tique, que es la diosa típica del mundo griego de la fortuna. Ahora, si nos vamos al siguiente texto, que es en latín, que es el de Jerónimo y es el que ha llegado a las Biblias cristianas, para que se vea que la fuente es esta,
y no es el hebreo, vamos a la de aquí abajo, ahí lo vemos, dice Huiponitis Fortunae, es decir, aquí tenemos Fortuna como diosa Fortuna, y luego dice que trae libaciones, libatis, vale. Aquí tenemos un mensaje Fortuna. Si alguien se lee el texto de Isaías 65:11 en español, se va a encontrar que pone que trae la mesa, te prepara una mesa para la diosa Fortuna y para el dios Destino. Pero esta fuente no es el hebreo, sino es el texto en griego. Y del texto en griego, Tique, que es una diosa griega, se pasa a la mitología romana, que es la misma diosa, que es Fortuna. Entonces, ¿cuál es la fuente? Esta. Lo digo porque habrá gente que, claro, como se han ido retocando con el tiempo, se han ido acercando más a la versión en hebreo, pero todavía vemos restos de que se ha utilizado este Isaías, pero en las Biblias cristianas que tiene actualmente. Pero el Nuevo Testamento es totalmente el Isaías griego. Lo vamos a ver ahora ahora ya sí nos vamos a ir al Nuevo Testamento, es decir, vamos a demostrar que la fuente del Nuevo Testamento es el Isaías en griego, es decir, este texto de la Septuaginta. Si le puedes dar un poco de zoom, de todas maneras arriba, la parte de arriba, que es un poquito la parte de arriba, ahí, mira. Esta parte es la que me interesa, para que la gente lo entienda. Hemos estado hablando de Jerónimo. Jerónimo nos dice lo siguiente. Jerónimo explica en primer lugar el sentido según el hebreo y después el sentido de la Septuaginta. Pues al traducir el Isaías al latín, advierte que la Septuaginta discrepa considerablemente del hebreo. Estamos hablando de una persona, evidentemente, que no solo los estudios filológicos se hacen ahora, como este de Natalio Fernández Marcos. Estamos hablando de que ya en esa época ya se estaba viendo claramente una diferencia del texto en hebreo y el texto en griego. Ya lo hemos visto, la interpretación del Mesías es totalmente distinta, el contexto distinto, la influencia distinta, todo es distinto. Y este texto en griego va a ser la fuente de la que escribe Pablo de Tarso y escribe el Nuevo Testamento. Entonces, abajo en el segundo párrafo pone, más allá de estas citas, Isaías de la Septuaginta en algunas de sus formas, no solo impregna el lenguaje del Nuevo Testamento, sino que además influye de forma implícita en la redacción de numerosos pasajes mediante el recurso a la imitatio tan extendida entre los autores clásicos. Y si vas al párrafo de abajo, creo que se puede mirar el párrafo de abajo. A ver, sí, la Septuaginta, bueno, proporcionó la base textual, ahí estamos a la siguiente. Dicen, es verdad que hemos de ser muy cautos a la hora de identificar el texto de Isaías, pero no hay testimonios que precisen el uso de textos hebreos en Isaías. La Septuaginta proporciona la base textual a los autores neotestamentarios y el principal impacto no se halla en las citas explícitas, sino más bien en la manera en que esta traducción del judaísmo helenístico configuró tanto el mundo conceptual como la teología de los autores del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Hebreos, utilizan este texto de la Septuaginta. Pero sobre todo Pablo, en su carta a los romanos, por eso yo he dicho muchas veces lo de Pablo no era fariseo, se sirvió la Septuaginta como guía para articular su argumentación. El libro de Isaías en griego, que Pablo conocía prácticamente de memoria, no el texto en hebreo, repito, en griego, el Isaías en griego, este Isaías que estamos hablando hoy, conocía prácticamente de memoria, está en el corazón de su teología. Y ya la siguiente diapositiva. Aquí vemos claramente, pues, secciones en las cuales se hacen varias citas, el Apocalipsis, el tal, Pedro, vale. Las citas y alusiones de Isaías de la Septuaginta aparecen vinculadas a los temas clave de la teología del Nuevo Testamento. Es decir, la teología para que la gente lo entienda, para entender la teología del Nuevo Testamento se necesita conocer el Isaías en griego. Porque si te vas al texto en hebreo, son fuentes totalmente distintas. No tiene nada que ver. Y a pesar de ello, con ese texto en griego que tienen delante, ellos van a reinterpretar a su manera a Jesús. Es decir, incluso a pesar de que a lo mejor el texto en griego no especifica eso. Entonces dice, la singularidad del mensaje de Jesús, su identidad, la definición de la comunidad cristiana en los principios de su vida, la descripción del apóstol de Israel frente a Jesús, su mensaje, la esencia de las expectativas escatológicas, las profecías de Isaías y el acontecimiento de Jesús están vinculados por una estrecha relación de anuncio y cumplimiento. Y en esta relación, que puede extenderse a otros escritos de la Biblia, como los Salmos, el libro de Isaías, el enorme influjo del libro de los orígenes del cristianismo, la primitiva iglesia, la reforma, las artes plásticas, literatura, bla, bla, bla. Bueno, todo esto que nos está explicando aquí está claramente es que la teología y los autores del Nuevo Testamento están utilizando este Isaías en griego. Así que vamos a poner algunos ejemplos, seguramente los siguientes, para que la gente
no solamente se quede con la teoría de los académicos o de este melenas que está aquí hablando, sino que se vaya al texto, que tengan en su Biblia en casa, y aquí vemos el famoso Mateo 15, que empieza en el 7, que dice, de vosotros así profetizó Isaías, que el propio Jacob, que ha hecho yo creo que un vídeo en su canal de que esto nunca pasó, ¿no? Porque evidentemente aquí hay un montón de errores, nos dice lo siguiente, en hebreo y en la Septuaginta, dice, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero alejan de mí su corazón y su temor de mí. Bueno, vamos a vincular esto, este es un tema en el cual aparece el tema de que están ahí en los campos, tal, aparece Isaías 15, aparece Jesús con los fariseos y les dice, bueno, pues vosotros seguís mandamientos y doctrinas de hombres. El típico texto que se utiliza para atacar a los judíos, que a mí me lo dicen siempre, a Jacob más, que es, seguís mandamientos de hombres, doctrina de hombres, pues vale, eso no está en el hebreo. O sea, lo típico que suelen citar, ¡ay de vosotros! Vale, eso no está en el hebreo. Eso es texto de la Septuaginta. Es en la Septuaginta donde aparece el tema de las doctrinas de hombres y los preceptos de hombres, porque aquí dice, pero alejan de mí su corazón y su temor de mí es solo un mandamiento adquirido de hombres. Es algo tan gracioso que hoy las Biblias cristianas tienen el texto en hebreo, pero Jesús les está citando la Septuaginta. Entonces hay que entender cómo de curioso es que se han ido adaptando ese libro de Isaías, lo ha ido descontextualizando porque han ido acercándose más al hebreo y se ha ido quitando esa esencia, y claro, es muy difícil obtener esa esencia, pero si te vas al Isaías en griego, obtienes esa esencia de donde Mateo ha rescatado eso. Claro, este texto a Mateo le viene muy bien para poner a Jesús por encima de los fariseos. Un texto que los fariseos no lo tienen. Entonces me refiero que al final es un texto en el cual se está citando pues para poner a Jesús por encima de los fariseos, un hecho totalmente ficticio porque esto no sucedió. Evidentemente Jesús no iba por ahí predicando en griego o utilizando la Septuaginta en griego a los fariseos, ¿no? Entonces, el otro ejemplo que podemos poner, aparte de la situación, como ya también explicó Jacob, es totalmente estrambótica. Esta abajo es un pie de página de la página 149 del libro, pero que cualquiera la conoce, que es el texto típico de Manuel, de Isaías 7. Isaías 7 está utilizado del texto en griego. Ese texto, por eso dice, se llamará que Manuel, que en griego significa tal. Bueno, pues eso, la traducción Dios con nosotros, ¿no? Pues este Mateo 1,23 que está citando Isaías 7 de la Septuaginta. Por eso es una profecía futura porque está reinterpretada. ¿Reinterpretada en base a qué? A que ellos creen que cuando el propio Ahaz se está yendo al rey de Asiria, como si Dios no utilizara a los reyes para cumplir profecía. Por ejemplo, Isaías 45,1 que dice Ciro que sujeta a los gentiles. Me refiero que pues ellos se interpretan que como ha ido él y no ha sido Dios, como por ejemplo puede suceder en Segunda Reyes 19 cuando aparece el tema de Sennacherib con los asirios, pues como cree que esa intervención no es divina, sino que ha sido un rey, no se ha cumplido esta profecía y tiene que ser a futuro. Y claro, ahí aparece Parcenos. Aquí hay un montón de que si hay alguna persona que quiere que hablemos especialmente de los dioses del tema del griego, del Lucifer, porque yo creo que vas a hacer un vídeo, Jacob, sobre ese tema de Lucifer y todas esas cosas. Si quiere que extendamos todo esto, es decir, que Jacob y yo hagamos un directo y comparemos el texto en hebreo y el texto en griego, las diferencias, que por qué uno está en pasado, otro en futuro, cuál diferencia entre un texto, que nos lo diga y hacemos un directo solamente de esto, pero esto lo vamos a hacer rápido porque no hay tiempo, me refiero, no podemos estar aquí 3 horas, pero si alguien quiere, que nos lo diga en los comentarios, oye, yo quiero que habléis del tema, porque como hemos hablado de Cazimeni, también está Lucifer. Y aquí también, es decir, que este texto en hebreo tiene un tiempo verbal distinto al que aparece en griego, porque está reinterpretado a que ellos creen que no se ha cumplido, a pesar de que se ha cumplido en tiempo pasado. Entonces vamos a la siguiente. Y esto es un ejemplo solamente, es un ejemplo de a pie de página de 1 de Corintios 15:32, en el cual se está citando el texto de, digámoslo así, de Isaías. Es decir, el texto de Isaías 22:13. Lo digo porque esto es una nota de pie de páginas para que veáis que también Pablo de Tarso está citando la Septuaginta. Por eso yo siempre digo, no, es que Pablo no era fariseo. Pues aquí se está citando la Septuaginta. Luego me habéis citado literalmente según la Septuaginta en 1 Corintios 15:32. Esto es Isaías, para si la gente lo quiere ver, 22:13. Aquí hago digamos, unas comillas que quiero explicar un hecho súper gracioso de esta Septuaginta o este Isaías, digámoslo así, en griego. ¿Por qué? Porque Jacob hace muy pocos vídeos estuvo hablando de Isaías 1, ¿no? Si te acuerdas, Jacob. Estabas hablando de Isaías Sí, 1.
Pues en el Isaías 1 lo utiliza un texto apócrifo llamado el Pseudo-Mateo, el epígrafe Pseudo-Mateo en el 14, que dice el texto en griego lo siguiente, dice, buey y burro, reconocido entre estos dos animales. De ahí viene el pesebre que hoy actualmente se utiliza en el mundo cristiano, de interpretar en base al Isaías 1 en griego a este texto apócrifo de Pseudo Mateo que habla de que el buey burro reconocen a Jesús como Mesías, o es reconocido y tal. Están utilizando el texto del Isaías 1 y de ahí viene el tema del pesebre que se hace todos los años y se ponen las figuritas con un buey y un asno que reconocen al amo, al Señor, que es el Mesías, bla, bla, bla. Pues esto viene del texto también en griego. Es decir, que si en el texto en griego te pierdes la mayoría de la película, es decir, no te enteras casi de la película. Y entonces, bueno, vamos a irnos a que veáis que a pesar de que evidentemente se estaba obteniendo de un Isaías en griego, a pesar de ello, en la siguiente diapositiva, Jacob, vamos a ver algo hacia abajo ahí. Esto estamos en Isaías 64.1 para aquellos que lo quieran leer. En el texto en hebreo se habla de la presencia del Señor. Nosotros sabéis, Jacob seguramente ha hablado muchas veces, el tema de la Sejina, de la divina presencia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues algo muy curioso aquí es que el que está interpretando eso, si queréis, lo repito, si queréis que hablemos de todas las diferencias, es decir, entre un texto y otro, pasado, futuro, qué modifica, qué no modifica, que nos lo digan y hacemos uno así. Estos son ejemplos, ¿vale? Hay muchísimos, 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 muchísimos. Hay más de 20 diferencias, textos, palabras, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? En Isaías 64.1 se habla de la presencia de Dios. Pero el texto en griego, como dice aquí, respecto al original hebreo, se abandona la idea de que Dios en persona desciende sobre las montañas, es decir, se ataca al antropomorfismo, es decir, a que Dios pueda ser una persona. El texto en Isaías en griego tampoco está verificando esas interpretaciones que se hace de Jesús como Dios en persona. Quiero que se entienda esto porque el que escribe este texto en Isaías, a pesar de estar influenciado por muchísimas cosas, él se basa en el monoteísmo, ataca la idolatría, es decir, que es un judío que tiene una especie de promesa de esperanza, de salvación, porque vive en Egipto y quieren que le envuelvan, le lleven a Israel y tal, tal, pero él está como luchando contra los cultos que hay allí. Quiero que se entienda porque tampoco de ahí deriva. Entonces, la siguiente ya es Isaías 53, alguno dirá, en la siguiente diapositiva ya es Isaías 53, alguno dirá, vale, Levi, todo esto que me estás contando, el Melenas que me está contando todo esto, está perfecto, pero aquí, ¿qué ocurre? Si alguien se va a... Por cierto, aquí hay algo muy gracioso, si te vas al pie de página abajo, Jacob, aparece paideia. No sé si te acuerdas del Salmo 2, que hablaba sobre la enseñanza, la paideia, la instrucción. No sé si te acuerdas que cuando hablábamos, que hicimos yo creo que cada uno un vídeo del Salmo 2, que no sé si te acuerdas del Salmo 2, que hablaba sobre la instrucción, la paideia. Bueno, pues aquí también se va a utilizar la paideia o educación, que es algo que no sé, se aparece ahí, pero bueno. Quiero que la gente entienda de dónde entonces aparece esta interpretación de Jesús como Isaías 53 en el texto en griego. Quiero leer la parte de abajo, porque a pesar de que el texto en griego es diferente al hebreo y a pesar de que se utiliza ese texto, dice el autor, pasión y glorificación del siervo, que siendo inocente ha cargado con nuestras culpas, y al que Dios exaltará, según la interpretación colectiva, es decir, histórica, sería el pueblo de Israel en su historia. Ahí lo dice. Es decir, incluso con el texto en griego se está interpretando a Israel de forma colectiva como el siervo. Más allá de que Isaías 44, ahí de atrás tenemos también que aparecía como siervo y tal, y todos estos textos que tenemos atrás. Según la interpretación individual, el profeta, algunos de sus discípulos. En todo caso, las primeras comunidades cristianas aplicaron estas palabras a la muerte y glorificación de Jesús y dejaron profunda huella en el desarrollo de la cristología en lugares paralelos. Entonces, ¿de dónde narices han sacado esto si a pesar de que vemos que históricamente en el mundo griego del Isaías tampoco se ha interpretado como que el siervo es el Mesías, porque el siervo sufriente no existe? Además, Jacob no sé si va a traer en los textos, algunos textos de eso, sobre que el Mesías sufriente es una figura que no existe, y si alguien utiliza el Targum, pues no sé si Jacob va a hablar sobre ello, pero puede hablar sobre ello. No existe. Entonces, ¿de dónde se extrae? Porque si alguien se va a Jacob, a Isaías 7:8 ahí arriba, vamos a ver, y con esto acabo para dejarle a Jacob todo el panorama, en el Isaías 7, no sé si se puede ver el 7 y el 8, no,
te está yendo para atrás, Jacob, al Isaías 7, 8. Bueno, aquí abajo, ahí, perfecto. El 7 ya. Y él, El versículo. ahí, el 7 y el 8 dice, y él, y en el 8, y en su humillación se le quitó su juicio, que contará su generación, porque su vida está siendo arrebatada de la tierra, fue conducido a la muerte a causa de las iniquidades de mi pueblo. Si os fijáis, en el texto en griego ya se ha interpretado como Israel como singular en el texto en griego, y esto va a dar lugar a la interpretación en el Nuevo Testamento de que es un singular. Y entonces, al ser un singular, es Jesús. Pero sin embargo, cuando vamos al texto en hebreo, que seguramente Jacob va a hablar sobre ello, se habla sobre Lamó. Lamó es a ellos. Como la gem que se suele utilizar, Lamó es a ellos. Entonces dice, heridos, mi pueblo por ello fuere heridos, y luego va a decir, los ricos en sus muertes. Es decir, hay plurales. Cuando en el hebreo vemos claramente el uso del plural y que el siervo es un plural, además en el Isaías 54, vamos a ver, se puede ver a continuación en cualquier texto, se va a utilizar siervos otra vez en plural. Si en el texto del profeta Isaías dice que el siervo es Israel y el siervo es en plural en el hebreo, entonces claramente no puede entenderse esto así. Sin embargo, vemos aquí cómo en el griego sí se utiliza de forma singular. Es de ahí que deriva el cristianismo en una interpretación de que si es singular, pues es Jesús. A pesar de que este texto, como vemos, ya se había interpretado como que es Israel. Lo digo porque es la interpretación posterior, es decir, que no había ninguna interpretación anterior de que aquí se estuviera hablando del Mesías en el mundo griego. Sin embargo, como vemos, el concepto de Mesías era totalmente diferente. No era un rey, qué tal, sino una especie de héroe derivado del texto de la Septuaginta, que venía a rescatar a esos judíos que venían de Egipto, de otros lugares, venía a traer la paz y tal, pero no es el concepto de Mesías que tienen los fariseos. Lo digo para que la gente entienda que incluso el concepto de Mesías que se tiene en el mundo griego es totalmente distinto al que se tiene en el mundo fariseo. Y aquí, a pesar de ello, que hay un singular y en hebreo hay un plural, aquí se estaba interpretando como Israel, como por ejemplo pone el autor, que esto es un análisis crítico filológico, textual, de varios autores catedráticos, además Anatole Fernández Marcos. Así que la parte ya del hebreo ya te lo dejo a ti, Jacob, para que tú puedas analizarlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ya sabes que tienes el texto de que la Biblia católica, no sé si lo vas a usar, que habla sobre los gentiles y todas esas cosas, y todas esas cosas ya te lo dejo a ti, Jacob, para que puedas terminar ahí el directo y todo el tema de Isaías. Sí, sí, es que la amo es en plural. Hay como dos casos que el Radak te dice que no. Pero, wow, Luis, sí, tiene mucho sentido que una cosmovisión distinta de las cosas da producto a otras teologías. Irving, que estás Bueno, dormido ya ahí ya. es, sí, no, casi, no, para nada. Al contrario, bueno, si se va a hacer otra sesión con este tema, estaría bueno porque entonces yo podría también hablar del Targum de Jonathan Ben Uziel, de Isaías 53, que es el texto al que normalmente apelan para decir que siempre se entendió que se hablaba del Mesías. Es el primer texto en el que va a aparecer la frase. Esto que mencionaba Luis es muy interesante, cómo de repente las traducciones al griego, los Targumim en general, o sea, no son traducciones, tienen mucho de interpretación. Y Exacto. todo lo que estuvo explicando Luis sobre estas divergencias del texto griego en relación al texto hebreo, evidencian cómo la época influye. Por eso es tan importante entender los contextos. O sea, ¿por qué el texto original te habla de Tarsis y de repente la versión griega te habla de Cartago? Pues, hay una guerra púnica ahí en medio y eso obviamente influye. Entonces, para entender el Targum, donde dice, he aquí mi siervo el Mesías, hay que entender lo que representó la guerra de Bar Kokhba, la rebelión de Bar Kokhba, para entender por qué el Targum es, de hecho, el primer texto que va a involucrar aquí la figura mesiánica, pero que la involucra de una manera que no cuadra realmente con la pretensión cristiana. El pseudo rabino mesiánico Israel Shapir alguna vez me retó para debatir todo este tema, le dije, sí, órale, vamos a debatir en lo que nos organizamos con el horario. El tipo grabó un video criticando todos mis puntos. Le dije, oye, eso me parece buena idea. Yo voy a grabar un video para contestarte en lo que nos terminamos de organizar. Y después de que le mandé un video donde le expliqué punto por punto todos sus errores, el tipo me dijo que no tenía por qué discutir conmigo, que no iba a perder el tiempo. O sea, salió huyendo el muchacho, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que también hay mucho que revisarle ahí al Targum, porque existe esta falsa idea promovida por los
misioneros o por los mesiánicos, decir que eso demuestra que se entendía que el Mesías no, al contrario, con ese Targum les demuestro que no, no. Eso atacado de la risa, no hay problema con ello. Pero bueno, lo hacemos para la siguiente sesión. Sí, guau, estaría buenísimo que no se explique ese ángulo del Targum. Bueno, lo podríamos hacer en la siguiente.